Bueno chicos, en el siguiente video vamos a mostrar, pues siempre hemos hablado de cómo hacer una demostración, pero no hemos mostrado cómo hacer una a tiempo real. Entonces vamos a demostrar uno de los teoremas que ya hemos dado. Vamos a realizar una demostración por una prueba indirecta, se los anticipo desde ahora, en la cual pues la idea es negar el suceso que se está dando hasta llegar a una conclusión errónea. Y pues al llegar a esta conclusión errónea, pues vamos a tener que nuestra primera conclusión sobre el hecho pues va a ser verdad. Entonces, pues por ejemplo, si tú dices que un color es azul y pues para contradecirlo dices que es verde, pero luego llegas a la conclusión en un punto en el que no es verde, entonces podrías abrir la afirmación a que es azul. Entonces de eso se trata la prueba indirecta. Vamos a hacer una prueba acerca del teorema que tenemos pues ya diligenciado, que es el teorema 1. Dice: una recta perpendicular al radio de un extremo es tangente a la circunferencia. Entonces vamos a probar a ese teorema, vamos a ponerlo a prueba y vamos a mostrarlo paso a paso de cómo hacer una prueba indirecta para este teorema. Entonces vamos a empezar diligenciando una ilustración 1 y una ilustración 2, que es nuestro planteamiento, pues nuestra contra. Entonces vamos a iniciar. Para iniciar, pues vamos a colocar estas dos ilustraciones. El teorema como tal nos dice lo siguiente: una recta perpendicular al radio en su extremo es tangente a la circunferencia. Entonces tenemos a esta tangente que dice que si formas una perpendicular, entonces tendrás una tangente. Entonces, pues si tengo esas características, si es perpendicular y está perpendicular precisamente al radio, pues va a ser una tangente para la circunferencia. Eso lo dice la ilustración 1. Pero ahora veamos la ilustración 2. ¿Y qué tal que pues no toca la circunferencia en un solo punto, sino que realmente la toca en dos y yo no me he dado cuenta? ¿Qué tal que por aquí, en este caso por aquí pase cerca, pero qué tal que esté más inclinada y yo no me haya percatado? Digamos, por poner un ejemplo, entonces de este caso que pasa por aquí y está conteniendo a la circunferencia en el medio, pero también pasa por un punto más arriba que también forma, pues también tendríamos otro radio. Entonces, ¿cómo puedo clarificar esta situación? ¿Cómo puedo decir esta es real, esta no lo es? Bueno, entonces haciendo nuestro planteamiento, pues vamos a hacerlo. Entonces, para demostrar ese teorema, pues bueno, primero vamos a copiar cuál teorema vamos a demostrar. Es el teorema 1 del que ya hemos hablado, lo hemos visto. Y el teorema 1, pues ya les voy a decir exactamente qué dice. Bueno, el teorema 1 dice lo siguiente. Dice que una recta perpendicular a un radio, o sea que podemos tener cualquier recta perpendicular, pero no todas van a cumplir la misma condición. Entonces dice es a un radio en su extremo, dice es tangente a la circunferencia. Entonces vemos fielmente pues el cumplimiento de este teorema, pues lo podemos evidenciar mejor aquí, porque aquí dice una recta es perpendicular, pues notamos que es perpendicular a un radio en su extremo, en su punto mínimo,
Dice, es tangente a la circunferencia si esto ocurre. Pero entonces nosotros vamos a probar eso. Pero lo vamos a probar de esta forma, haciéndolo así. Vamos a decir que ella no toca solamente a la circunferencia en un punto, sino que la toca en dos. Entonces vamos a probar que no lo toca en uno por la naturaleza de nuestra prueba. Entonces, ¿qué debo hacer? Como es una prueba indirecta la que voy a realizar, pues voy a decir que no la toca en uno, que la toca en dos puntos. Entonces, pues fácilmente también hubiera podido decir que no la toca. Entonces podemos hacer pues varios planteamientos para resolver esta situación. Entonces vamos a borrar y vamos a colocar lo que necesitamos para hacer nuestra afirmación. Bien, entonces vamos a colocar siempre para una demostración debes colocarlo en esta forma. Debes de dividir el espacio entre afirmaciones, que es lo que vas a decir, y las razones, que es la justificación del por qué lo dijiste. Entonces recuerda que las justificaciones, las razones, pues deben ir sujetas a todos los teoremas o cuestiones que hayamos visto, que hayas aprendido también a lo largo de tu materia de geometría, porque vamos a utilizar algunos de ellos. Entonces vamos a decir lo siguiente. Recordemos que el dibujo, teníamos una recta L en ambos casos y vamos a decir que esa recta no es tangente a la circunferencia. Entonces vamos a negar que lo sea, aunque gráficamente se note que sí lo es. Entonces vamos a colocar nuestra premisa 1. Vamos a decir lo siguiente como premisa 1. Dice L no es tangente a la circunferencia. ¿Y por qué vamos a decir esto? Bueno, ¿cuál es el argumento? Pues vamos a decirlo porque es una suposición. Es una suposición de prueba indirecta. Entonces, pues para poder demostrarlo, yo lo que necesito valerme para una prueba indirecta de eso, poner lo contrario. Entonces, si me dice que es tangente, entonces yo le voy a decir que no lo es. Entonces, pues vamos a decirle lo siguiente. Entonces, si no es tangente, entonces vamos a decir esto. L no corta, porque no la estaríamos diciendo que no. Recuerda que de la definición de tangencia dice que lo toca en un punto, entonces debe cortar. Entonces no corta a la circunferencia. Entonces aquí es donde vamos a decir pues nuestro segundo planteamiento. O la corta en dos puntos. Entonces es aquí donde recordemos, colocamos nuestras ilustraciones. Entonces aquí lo vamos a argumentar así. Vamos a replanteando la premisa. Premisa sería esta de aquí, 1. Muy bien, entonces yo he replanteado la premisa 1 y he dicho, bueno, tal vez no es que no la corte a la circunferencia, es que la corta en dos puntos, y es lo que afirmamos ahorita en las hipótesis que podemos tomar. Entonces, bueno, algo que sí nos fue claro, y es que nos dijeron que L era paralela a CP, que era pues recordemos que teníamos algo más o menos así. Teníamos aquí un punto que es C, y aquí teníamos un punto, y aquí, justamente aquí,
pues teníamos un punto que se unía con este P en L. Entonces recordemos esto. Entonces vamos, esto nos los entregó el ejercicio y nos dijo que esto era dado, que CP es paralelo a esto. Entonces si esto es paralelo, puede ser paralelo no quiere decir que lo vaya a cumplir, porque por ejemplo, pues yo puedo decir lo siguiente, si, que es por eso que está nuestra duda. Si tenemos esto, por ejemplo, tengo a C, tengo un punto aquí, entonces yo puedo decir que paso aquí y soy paralelo, efectivamente soy paralelo, pero también estoy tocando en este punto. Entonces nos damos cuenta que debemos tener cuidado cuando vayamos a hacer las demostraciones porque debemos plantear bien nuestras hipótesis y darnos cuenta de qué estamos afirmando. Bien, entonces en este caso, pues por la afirmación 3, vamos a colocar que la recta L es paralela, esta es la forma de escribir paralelo a el segmento CP. Y esto lo vamos a decir que es porque nos los dio el ejercicio. Entonces vamos a decir que es dado. Muy bien, entonces siguiendo la demostración, pues vamos a seguir un orden lógico. Bueno, vamos a pensar en lo siguiente. Entonces, si en algún caso nos inclináramos por la segunda, que fue la que planteamos, nosotros dijimos lo siguiente. Para la segunda hicimos esto. Supongamos que está redonda, supongamos. Entonces, para la segunda dijimos que aquí estaba un C y aquí existe una línea que llega aquí y es un P. Pero esta línea pues llega así, no corta solo a este punto, sino que lo corta así. Entonces nos damos cuenta que hay un ligero corte ahí y que con este ligero corte, digamos que está por dentro, pues obtengo un paralelismo, o sea, digo que esta línea es paralela, aquí estaría nuestro punto P y este es L, entonces diría que es paralelo, pero no tengo claridad acerca de ella. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a trazar un segmento aquí y decir que tengo un triángulo. Entonces, al tener nuestro triángulo, voy a decir que CP es un segmento. Aquí tengo un segmento y a nuestra construcción la voy a nombrar Q, que en ese caso pues estaba colocado ya en el dibujo del planteamiento que estábamos haciendo. Entonces voy a decir que Q, precisamente, como es el lado más grande, va a ser la hipotenusa. Todos sabemos que por definición de un triángulo, pues una hipotenusa siempre va a ser más grande, y eso si no lo habíamos visto hasta ahora, pues lo vimos ya en cursos anteriores. Entonces voy a decir que CP, en este caso, CP es un segmento, pero voy a afirmar que CQ es la hipotenusa. Vamos a colocarlo de esta forma, hipotenusa, abreviado, del triángulo. Entonces es aquí donde vamos a valernos, vamos a decir que esa es la definición de una hipotenusa. ¿Cuál es la definición? Bueno, hombre, pues la definición de una hipotenusa es que es el lado más largo siempre en un triángulo rectángulo. Entonces, pues como tenemos la afirmación de que L es paralela, tenemos un lado recto, formamos un triángulo rectángulo y eso está más que claro. Entonces vamos a ver una afirmación. Entonces, si es la hipotenusa y es mayor, entonces recordemos lo siguiente, vamos a recordar. Tenemos esta situación. Así, digamos así.
pero vamos a colocarlo más recto para que se vea algo más real. Entonces estoy cortando aquí en 2 puntos y yo tracé un triángulo aquí. Entonces yo digo que aquí está P y acá está Q. Entonces he dicho, esta es la hipotenusa. Y pues yo lo que debo hacer es lo siguiente. Como esta es la hipotenusa, entonces estos dos van a ser más pequeños. Más pequeños que la hipotenusa, porque esa es la definición que me da. Entonces voy a afirmar que CQ, en este caso pues tomamos este segmento de aquí que se llama CQ, va a ser mayor, que CP. Entonces vamos a colocarlo. Entonces voy a decir como premisa 5, que CQ es más grande, mayor, ya hemos visto los mayores, cuando es mayor y cuando es menor, que CP. Entonces eso lo voy a decir. ¿Por qué lo voy a decir? Pues por la definición también de hipotenusa. Y además de eso, la hipotenusa es el lado más largo en un triángulo, vamos a decir eso así. Entonces la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo. Entonces pues ya hemos obtenido nuestra premisa y hemos dicho lo siguiente y vamos a ver cómo vamos hasta ahora. Bien, entonces hay un problema aquí. Hay un problema. Les voy a mostrar por qué hay un problema. Y es por eso les digo que es importante conocer las definiciones. Vamos a borrar, vamos a analizar primero lo que hemos escrito, echemos un vistazo antes de borrar. Listo, entonces ya hemos mirado, vamos a borrar un momento y vamos a ver cómo vamos a continuar. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, listo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pensar en nuestra circunferencia. Vamos a pensar la circunferencia. Bueno, esta circunferencia quedó un poco chueca, vamos a hacerla nuevamente. Entonces pensemos en nuestra circunferencia y pasa algo curioso. Resulta de que vamos a pensar en eso. Yo tengo aquí, supongamos, vamos a suponer, aquí tenemos a P y aquí tenemos a Q. Entonces, pues supongamos que paso por aquí, me llevo a este punto y a este punto. Estoy suponiendo que esto es paralelo, pero pasa algo curioso y es lo siguiente. Para la circunferencia, esto es un radio y esto también es un radio. Porque para la circunferencia dice que cualquier punto en cualquier dirección siempre va a ser R, porque tienen la misma distancia de puntos del centro al borde de la circunferencia, y esa fue una de las primeras definiciones que dimos en nuestro curso. Entonces nos damos cuenta que aquí hay algo extraño. Si analizamos, dijimos que CQ es mayor que CP y ambas son radios, entonces hay una contradicción. Y si nos damos cuenta de cómo está esto, porque decimos esto, como CQ es igual a CP, porque ¿por qué? Por definición de radio de una circunferencia.
Entonces, si nos damos cuenta, vamos a revisar qué es lo que nos dijo la definición de un radio. Entonces dice la definición. La definición dice así. Dice, el segmento que va del centro al punto de la circunferencia se le llama radio. Entonces nos damos cuenta que cualquier segmento que yo tome y vaya hasta el centro de la circunferencia, pues va a ser llamado radio. Entonces, si nos dimos cuenta ahorita en el dibujo, pues tengo dos segmentos, pero estoy afirmando que uno es mayor que el otro, entonces no puedo decir eso. Entonces ya entré en una, con esta parte de aquí entré en una contradicción. Tengo una contradicción entre la premisa pues 5 y la premisa 6, que es esta de aquí, que no la nombramos. Vamos a nombrarla porque es importante siempre estar nombrando las premisas. Entonces dice CQ igual a CP. Entonces nos damos cuenta que encontramos una mentira. Si ven la naturaleza de la prueba, nos damos cuenta que al tener una mentira, pues podemos afirmar la verdad. Entonces, si esto es mentira, entonces sí ocurre, pues lo que afirmamos primero. Entonces, dice que entonces colocamos en 7 que L es tangente ese es tangente, quedó escrito algo raro, vamos a colocarlo bien. Es tangente a la circunferencia ¿por qué motivo? Pues lo vamos a decir que es por la lógica de nuestra prueba. O simplemente le vamos a decir el nombre de la prueba, que se llama reducción al absurdo. Y bien, teniendo una reducción al absurdo, pues nos damos cuenta de que si es tangente, porque afirmamos que la tocaba en 2 puntos. Entonces, con esto hallamos que no la toca en 2 puntos. Entonces, como no la toca en un punto, entonces sí puede ser tangente. Entonces nos damos cuenta, volvemos a la gráfica, vamos a graficar nuevamente. Muy bien, hemos graficado nuestras dos circunferencias. Y bueno, ahora lo que vamos a mostrar nuevamente es cuál era la correcta. Pues gracias a eso nos vamos a graficarla aquí. Vamos a trazar nuestra línea recta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Listo. No quedó tan recta, pero vamos a hacerla más recta. Entonces vamos a colocarla aquí. Listo, tenemos una línea recta ahí, casi recta, y vamos a colocar otra línea en este lado. Recordemos que esto vale R cada una y que este es el centro que le llamamos C. Aquí pues se va a encontrar con un punto llamado P, el cual pues en este caso pues es la tangente que hemos esperado, que se llama L, y en este caso pues fue la suposición falsa que hicimos, que la tangente no era tan tangente, sino que atravesaba y tocaba en 2 puntos. Aquí tenemos a Q y aquí tenemos a nuestro planteamiento, que fue el planteamiento inicial que hicimos. Aquí se forma, podemos ver nuestro triángulo, el triángulo del que hablamos y que nos dimos cuenta que está en todo el borde de la circunferencia, lo cual quiere decir que ambas son radio, pero este no cumplió la condición de radio. Entonces Q no podía ser radio, es diferente de radio. Entonces
no tiene el valor, porque si hubiese sido igual a CP, entonces si hubiese podido cumplir la condición de radio, porque está a la misma distancia todos los puntos del punto medio de la circunferencia. Entonces podemos afirmar esta de aquí, que dice que dada una recta perpendicular, entonces voy a tener, si es una perpendicular al segmento que contenido, que contenga el centro, pues entonces será una tangente. Entonces, de esta forma hemos probado que esta de aquí sí se cumple por medio de una reducción al absurdo. Entonces, chicos, quería mostrarles cómo se hacía una prueba paso a paso para que ustedes pudieran observar qué necesitamos y qué no necesitamos, y que es bastante importante pues el hecho de que vamos a necesitar mucho de conocer cuáles son nuestros conceptos, cuáles son los teoremas que hemos dado hasta ahora y cuáles son pues esas definiciones que nos van a permitir hacer relación a una definición, o por en este caso a una razón, porque pues en esta materia pues casi todo es demostrativo, y de carácter demostrativo pues entonces debemos siempre demostrar cada paso que vamos a dar, así como lo estamos haciendo. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar una conversación en nuestro chat y vamos a seguir definiendo algunas cosas que vamos a necesitar más adelante. Veremos el teorema número 2, el teorema recíproco 2 y el teorema número 3, que también aparece en su guía de estudios. Entonces vamos a desarrollarlos y vamos a mostrarlos también cómo podemos mostrar. Vamos a tratar de definir, hacer una definición para poder hacer también una demostración de estos teoremas sin que no solo nos quedemos con una sola. Bueno, chicos, vamos a seguir en el chat de conversación.